Noches, mis hermanos, y feliz sábado para todos. En esta hora quiero estudiar con ustedes una nueva luz sobre el tema de la expiación final y la vindicación del carácter de Dios en la última generación. Alonzo T. Jones en un momento escribió lo siguiente en el libro El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana, y se lo comparto aquí. Dice así: el final del misterio de Dios es el final de la obra del Evangelio, la eliminación de todo vestigio de pecado y la introducción de la justicia eterna, Cristo plenamente formado dentro de cada creyente. Solo Dios manifestado en la carne de cada creyente en Jesús. Está en El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana de Alonzo T. Jones, en la página 117. Sí, mis hermanos, hay una pregunta que muchos en este caso no se hacen porque lo ignoran, y otros tantos no se saben contestar esta pregunta. Sí, muchos ignoran y otros no se saben contestar esta pregunta que les quiero hacer en este momento para reflexionar en ella. O no es una sola pregunta, y esa pregunta es una pregunta que muchos se han hecho y muchos no se hacen, y es: ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? Si, como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, Satanás fue vencido al morir Cristo en la cruz del Calvario ya hace 2000 años atrás. ¿Sí? ¿Por qué Dios ha esperado 2000 años para pisotearle definitivamente la cabeza a la serpiente, a Satanás? Si fue vencida por Jesús en la Pascua del año 31 después de Cristo, cuando Él murió en aquel 14 de Nisan, cuando Él fue crucificado allí y dijo: consumado es. Mis hermanos, nosotros debemos entender la respuesta correcta para no dudar nunca del carácter justo y de amor de nuestro Dios. No podemos dudar del carácter de Dios si entendemos lo que Él nos ha revelado. Es para entender esto, y tener una respuesta efectiva, nosotros debemos, en este caso, entender cuál ha sido la persistente acusación de Satanás contra la expiación de Dios, en este caso, contra el carácter de Dios, en este tema de la expiación del pecado en estos 6000 años casi ya. Y esta es una acusación que se alza en cada nueva generación nacida bajo el gobierno de Satanás en este mundo, y principalmente del pueblo de Dios y del mundo en general. Dice el libro Mensajes Selectos lo siguiente, y se los comparto aquí. Dice: Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Reclamó a toda la raza humana bajo su control. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 136. Sí, mis hermanos, y también la revista Señales de los Tiempos nos dice lo siguiente, y tengo la cita aquí también, tengo varias citas copiadas aquí y se las voy a compartir. Dice así: Señales de los Tiempos. Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios, y por lo tanto él acusó a Dios de falta de sabiduría y amor. Si no podían cumplir la ley, en este caso Adán y Eva, entonces el legislador tenía la culpa. Eso está en Señales de los Tiempos, el 16 de enero del año 1896. Mis hermanos, la acusación de Satanás estaba claramente nivelada contra la capacidad del ser humano, del hombre caído, para guardar la ley de Dios. Y esto debemos entenderlo. Debemos estar bien claros en estos puntos. Y la inspiración divina nos dejó lo siguiente en su registro, en la Review and Herald, y se los comparto también. La Review and Herald dice así: Él, en este caso Cristo, vino a este mundo para probar a todo el universo que en este mundo de pecado los seres humanos pueden vivir vidas que Dios aprobará. Satanás declaró que los seres humanos no podrían vivir sin pecado. Eso está en Review and Herald del 9 de marzo del año 1905. Hay algo que tenemos que entender. En este caso, observemos nosotros que la acusación de Satanás se relaciona con los seres humanos en este mundo de pecado. Y Elena de White continúa escribiendo, y tengo las citas aquí copiadas dentro de la Biblia en unas hojas. Dice, ella continuó escribiendo lo siguiente,
y está citado en Mi Vida Hoy. Y dice así, o escribió así Elena de White. Dice, parte de la misión de Cristo consistió en revelar al universo celestial, a Satanás y a todos los hijos e hijas caídos de Adán, que por su gracia la humanidad puede guardar la ley de Dios. Eso está en Mi Vida Hoy, página 323. Sí, mis hermanos, la acusación de Satanás es así. En este caso, si Cristo fue totalmente obediente, al igual que algunos seres humanos que han sido como una rareza en estos casi 6.000 años de pecado, como fue el caso de Enoc. Pero ¿qué pasa con el 99,99% que han sido perdonados? Olvidándonos de Enoc y de algunos casos muy raros. ¿Son totalmente obedientes el 99,99% del resto de los seres humanos? No pueden obedecer al 100% del tiempo porque tienen naturalezas caídas, lo que los hace incapaces de cumplir la ley de Dios. Y esa es la acusación de Satanás. Eso es lo que dice él. Satanás le dice a Dios que la influencia de él, en este caso de Satanás, sobre ellos, sobre nosotros, los seres humanos, es más fuerte que cualquier gracia que le dé Dios, que Dios nos otorgue. Esa es la acusación de Satanás. Entonces, él insinúa que todo lo que puede hacer, en este caso Dios, es seguir perdonándonos nuestros pecados continuamente, por su gracia solamente. Entonces, descaradamente, y esa es la palabra que lleva, dice a Dios él que no importa lo que Dios haga, ya que lo profetizado en Jeremías 50:20, y se los leo, disculpen, dice que no se cumplirá. Y dice Jeremías 50:20 de la siguiente manera, uno de los textos favoritos míos de la Biblia, dice, en aquellos días y en ese tiempo, dice el Señor, se buscará la iniquidad de Israel, y no habrá ninguna, y los pecados de Judá, y no serán hallados. Eso está en Jeremías 50:20. Pero también Satanás dice, insinúa, en Ezequiel 36:27 y 23, que eso tampoco se va a cumplir. Y ese texto dice así, y pondré mi espíritu dentro de ti, dice Ezequiel 36:27 y 23, pondré mi espíritu dentro de ti y te haré andar en mis estatutos y guardarás mis juicios y los harás y santificaré mi gran nombre que fue profanado entre los paganos, que has profanado en medio de ellos, y los paganos sabrán que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando sea santificado en ti delante de sus ojos, ante los ojos del mundo pagano, está diciéndolo Dios. Y dice Satanás que eso no se va a cumplir. Entonces él, Satanás, acusa a Dios en su propia cara, diciéndole que mientras el perdón sea todo lo único que su plan de expiación puede ofrecernos a nosotros, su acusación va a permanecer y permanece, y se atreve a desafiar a Dios, diciéndole, en este caso, que entonces nunca será vindicado por completo Dios, su carácter, su nombre, y que su gracia es insuficiente para proteger a su pueblo, para protegernos a nosotros de su poder sobre nosotros. En este caso, está diciendo eso. Entonces, insinúa a Dios en lo siguiente. Él dice como algo como así, solo muéstrame cualquier generación que haya aceptado tu gracia perdonadora, y que esté cubierta con tu manto de justicia, y que haya dejado de ceder ante mis engaños, dice Satanás, como lo hizo Jesús, como un segundo Adán cuando él estuvo en esta tierra. Muéstramelo, demuéstrame que los seres humanos pueden hacer lo mismo que hizo Jesús. Entonces él acusa a Dios y sigue sembrando dudas en su carácter delante de los seres del universo, con respecto a que Dios no es un Dios de justicia, no es un Dios de amor. Sigue sembrando esa duda. Entonces, ¿dónde están las personas que guardan la ley de Dios un 100% del tiempo? Eso es lo que dice él. Y le dice que si él solo sigue cubriendo los pecados de nosotros con su manto de misericordia y de perdón, aún no lo ha podido derrotar a él. Eso es lo que él dice. Él dice que no lo ha podido derrotar todavía. La realidad, mis hermanos, es que Dios, en este caso, se ha puesto en gran riesgo
al perdonar a los pecadores, al perdonarnos a nosotros, porque cuando hacemos las mismas cosas una y otra vez constantemente, y Dios tiene que perdonarnos innumerables veces, parece en este caso que la obediencia a la ley de Dios es realmente imposible. Y eso es lo que Satanás acusa, y de eso se ha hecho eco el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, y es duro y es lamentable. Pero si alguna vez se pueda demostrar, no por ángeles, en un ambiente perfecto, y no solo por Enoc o Jesús, o por Juan, o por Pablo, o por Daniel, o por José, sino por una gran cantidad de personas, una generación de pecadores del pueblo de Dios, que deben vivir en el mundo de tentación de Satanás, acosados por una naturaleza caída y toda una vida de hábitos pecaminosos. Entonces, que la gracia que perdona conduce directamente, en este caso, a la gracia habilitadora. Entonces Dios habrá demostrado que Satanás está equivocado, y nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios para vindicar el carácter de Dios. El plan de salvación, mis hermanos, de Dios realmente funciona, y tenemos que entenderlo. El plan de salvación de Dios es efectivo y sí funciona. La única forma en que se puede ver claramente lo que sucede cuando la gracia habilitadora de Dios ha tomado el control del pueblo de Dios es dejando a un lado el pecado por un periodo de tiempo después del cierre de la libertad condicional o cierre del tiempo de gracia, en la que cambian las reglas. Ya no habrá gracia perdonadora disponible en ese tiempo posterior al cierre de la gracia. Y tenemos que entender esto, mis hermanos. Sí, el universo entero va a observará cómo nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, que entró al lugar santísimo del santuario celestial el 22 de octubre de 1844, abandona su papel de abogado, intercesor y perdonador cuando se cierre la gracia, y el universo entero lo va a contemplar. Entonces luego verán lo que sucederá cuando solo se les ofrezca la gracia habilitadora al pueblo remanente de Dios desde el cielo, que va a ser esa generación final que va a formar a la compañía de los 144.000 ungidos que vivirán en la etapa final de la historia de esta tierra. Y hoy todavía vivimos durante el tiempo en que la gracia perdonadora de Dios y la gracia habilitadora trabajan juntas, están en armonía todavía, con algunos éxitos y algunos fracasos. Pero llegará el momento que la gracia perdonadora de Dios ya no estará, solo será la habilitadora. Pero esta época debe llegar a su fin. Debe llegar a su fin muy pronto, y en pocos años, al ver cómo está el mundo en este 2020, tras los eventos globales de este virus actual que estamos viviendo, que todos conocen lo que estamos pasando y para nadie es un secreto, se debe hacer entonces una demostración, y de eso se trata la expiación final, que el evangelio sea predicado por demostración. Los ataques más poderosos de Satanás deben compararse con la gracia habilitadora de Dios en un momento que el perdón no es opción, porque será tras el cierre de la gracia. Cuando la gracia se cierre, el perdón ya no será una opción. ¿Es la gracia de Dios más poderosa que los engaños de Satanás? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Creemos en eso o no? ¿El futuro estará a salvo de otra rebelión? Es la pregunta que deberíamos hacernos. Mis hermanos, el asunto de mayor importancia en el universo no es la salvación tuya y mía, no es la salvación de nosotros los seres humanos, no es la salvación de nosotros los hombres, por muy importante que esto parezca ser. Tenemos que entender esto bien claro. Ese no es el asunto más importante. Lo más importante ante todo el universo no es nuestra salvación, sino que es, en este caso, limpiar el nombre de Dios de las falsas acusaciones hechas por Satanás hace casi 6.000 años atrás, o un poco más de 6.000 años atrás, porque comenzó en el cielo. Y la expiación final es que Cristo, escuchen bien, la expiación final es que Cristo está ministrando su sangre, ya no en el perdón, sino en el poder habilitador, que es el poder para la victoria sobre el pecado, sobre la tentación, sobre el pecado. Y se verá en nuestras vidas si nos ponemos completamente en las manos de Dios, adoptando la fe de Jesús en nuestras vidas.
Y todo esto fue presagiado por los eventos durante el día de la expiación en el Antiguo Testamento. Y el capítulo 16 de Levíticos se nos habla acerca de lo que sucedía en este día de la expiación, el día del Yom Kippur. Y ahí está todo bien registrado. Entonces dice la Biblia, y lo tengo aquí el texto, porque en aquel día el sacerdote hará una expiación por ti para limpiarte, para que puedas estar limpio de todos tus pecados ante el Señor. Eso está en Levíticos capítulo 16, en el versículo 30. Mis hermanos, ¿entendemos nosotros el significado completo de este día, del día del perdón, del día de la expiación, del día del Yom Kippur, que se celebraba el día 10 del mes séptimo del calendario hebreo cada año? Y de todo lo cual era un tipo del real antitipo que comenzó en 1844. Se nos llama, o se llama, a hacer una expiación a esto. Habían existido sacrificios de expiación, perdón, durante todo el año. Y existían sacrificios de perdón, expiación durante todo el año en el calendario natural hebreo que Dios había establecido. Pero este día era algo diferente. El día del Yom Kippur, el día 10 del mes séptimo del calendario hebreo, ese día era un día especial, diferente. Es una expiación de limpieza, mi hermano, con el resultado final de ser limpio, escuchen bien, de todos tus pecados, como dice el texto, ante el Señor. Era una limpieza total y purificación total del pecado en ese día. Entonces, ¿qué nos enseña este día del Antiguo Testamento sobre nuestras vidas hoy? Tenemos que entender qué nos enseña. Tenemos que estudiar este tema porque es la doctrina única y exclusiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que más nadie tiene. Y dice así la Biblia. Estamos en el gran día, dice Elena de White, estamos en el gran día de la expiación y la sagrada obra de Cristo para el pueblo de Dios que está sucediendo en la actualidad en el santuario celestial. Debe ser nuestro estudio constante. ¿Cómo dice ella? Debe ser nuestro estudio constante. Eso está en Testimonios, tomo 5, en la página 520. Debemos estudiar constantemente este tema. Esta es la verdad presente, es la verdad exclusiva nuestra. Cristo virtualmente le dice a Satanás, mis hermanos, voy a producir un pueblo por mi gracia. Es lo que está diciendo Cristo. En la era más degenerada de la historia de la tierra, en la era más terrible de la historia de la tierra, tras 6.000 años de pecado, prácticamente ya, los voy a separar, dice Cristo, los voy a separar del pecado, van a vencer sobre la tentación y el pecado, los voy a separar del pecado por completo. Y van a reflejar la imagen mía, dice Jesús, completamente. Y voy a salir del santuario y van a vivir a la vista de un Dios santo, sin un intercesor, porque voy a dejar de interceder, será un tiempo sin gracia. Y van a hacer una demostración ante todo el universo de que sí es posible la victoria sobre la tentación y el pecado en una naturaleza humana caída. Entonces va a producirse gente que será la maravilla y la reliquia de todo el universo, que serán los 144.000, que dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y van a visitar todos los mundos, como dice la primera visión de Elena de White. Pero a ellos Satanás, por ellos Satanás va a ser derrotado para siempre. Y cada pregunta que pueda surgir contra la ley de Dios, como si la humanidad podría cumplirla, será respondida para siempre, mi hermano, por esta generación final, por estos 144.000. En esa compañía de gente especial que serán los 144.000, se responderá esta pregunta y se demostrará que las Escrituras, en este caso, tienen toda la razón. Y que esta multitud será sin mancha delante de Dios, delante del trono de Dios y del Cordero. Estarán sin mácula. Entonces dice la Biblia allí mismo en el día de la expiación, en Levítico 16, 20 y 21, y este texto me interesa mucho, dice, o este pasaje, y cuando haya terminado de reconciliar el lugar santo, el tabernáculo de la congregación y el altar, traeré el macho cabrío, y Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones, en todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto. Fíjense, dice que pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, que representaba a Azazel,
que quedaba vivo, el otro era por Jehová y moría, y lo enviarán al desierto de la mano de un hombre apto o destinado para esto. Eso está en Levíticos capítulo 16, versículos 20 y 21. Sí, mis hermanos, debemos entender que después de completar el trabajo de limpiar la vida de las personas en su tipo, el sumo sacerdote entraba en el primer departamento y tomó los pecados y salió y los colocó sobre la cabeza del chivo expiatorio Azazel. Es decir, que él entró hasta el lugar santísimo, hizo una limpieza total, una purificación total del santuario, salió con todos los pecados y depositó el pecado y la culpa sobre Azazel, que representaba a Satanás. Confesó todos los pecados del santuario y los pecados fueron transferidos del santuario y de todo lo que tenía que ver con el santuario a Azazel. Entonces dice allí que un hombre destinado del campamento que estaba afuera, que había sido destinado, apto para esto, que es alguien capaz, alguien preparado, tuvo que llevar a ese macho cabrío, a ese chivo expiatorio, a ese Azazel que representaba a Satanás, lo tuvo que llevar al desierto. Él lo trasladó, él lo llevó, él lo condujo al desierto. Y este hombre apto o elegido, destinado, en el símbolo, en este caso, que está representado en el capítulo 16 de Levítico, no es Cristo. No es Cristo. Era un hombre del campamento. Era alguien del campamento. Está simbolizado Cristo por el sumo sacerdote en el día de la expiación. Por tanto, no es Cristo. Él era el que completaba la limpieza, el sumo sacerdote, y su obra terminaba cuando él colocaba sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesaba los pecados del santuario y purificaba completamente el santuario, y los pecados eran depositados sobre la cabeza de Azazel, que representaba a Satanás. Entonces en ese momento le era dado a ese hombre destinado que está en Levítico 16, 21, a ese hombre elegido, y después de eso, él, después de ser elegido, ese hombre alto, ese hombre destinado de la congregación o del campamento de Israel, era llevado por él al desierto. Y tampoco dice que era un levita, no era un levita ni era un sacerdote, era un hombre destinado, elegido para hacer esa cosa, para hacer esa obra. Y era alguien elegido del campamento, era alguien del pueblo. Este era el que sacaba el chivo expiatorio del campamento de Israel, ya que para llevarlo al desierto, después de sacarlo del atrio del santuario, él debía atravesar todo el campamento de Israel, que recordemos que el campamento de Israel se formaba alrededor, las 12 tribus, alrededor de lo que era el tabernáculo, y estaba formado como un cuadro alrededor de todo el tabernáculo, todo el edificio del tabernáculo, que incluía también el atrio, el santuario del lugar santo y el santísimo y el atrio, y ahí estaba ubicado todo el campamento de Israel en el perímetro exterior de todo el tabernáculo. Entonces lo atravesaba, y aquí no había expiación, tenemos que entender, ya no había expiación involucrada en este acto, ya que la expiación se había efectuado, o la había efectuado el sumo sacerdote el día 10 del mes séptimo, que era ese día, hasta que deposita toda la culpa de la contaminación del santuario, de todo el pecado registrado en el santuario, al confesar todos los pecados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, el cual, como les dije, y conocen que este macho cabrío, este chivo emisario, representaba y simbolizaba a Satanás, que era el que quedaba vivo, porque otro era sacrificado por Jehová, que representaba a Cristo. Entonces es mucho más plausible entender que este hombre está representando aquí, en este símbolo de Levítico 16, 21, a los 144,000 ungidos, que sabemos que es o que son la última generación o compañía final del pueblo remanente de Dios, que vivirá y pasará con vida el tiempo de angustia final de Jacob, el tiempo de tribulación final en esta tierra, cuando las plagas postreras caigan, cuando la gracia de Dios se haya cerrado para siempre, tras Cristo, que es el sumo sacerdote, abandonar el santuario celestial y venir a la tierra y confesar toda la culpa del pecado sobre el verdadero instigador del pecado, que es Satanás, representado por Azazel. Entonces, en orden cronológico y simbólico de este capítulo de Levítico 16, en el día de la expiación, tenemos que entender, mis hermanos, que aquí, en este orden cronológico,
el momento tipológico, el momento que tipifica y está representado por el sumo sacerdote cuando coloca las manos sobre la cabeza de Azazel, que representa a Satanás, que es el macho cabrío, símbolo de Satanás, confesando sobre él todo lo que es el registro de todo el pecado en la purificación de ese santuario, en esa expiación que hace el sumo sacerdote, que es Cristo, de toda la culpa del pecado que manchaba el santuario. No es otra cosa que el punto que está marcando el fin del juicio investigador, el fin del día de la expiación, el inicio del periodo de la tribulación final, tras el cierre del tiempo de gracia, cuando Miguel, que es el mismo Cristo, se levanta, como dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo fue desde que existe nación sobre la tierra, ni lo habrá. Pero dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, libertado del pecado. Por tanto, ese hombre destinado para conducir a Azazel al desierto, que se menciona ahí en Levítico 16:21, en el día de la expiación, que era elegido del campamento, y que, como les dije, se menciona ahí en Levítico 16:21, aparece cronológicamente, simbolizando a los miembros del pueblo remanente de Dios, que les toque vivir en la etapa final de la historia de la tierra, que van a vivir tras el cierre del tiempo de prueba, tras el cierre del tiempo de gracia, durante el tiempo de angustia de Jacob, durante el periodo de la tribulación final, durante el periodo de las plagas postreras, y que serán los encargados o destinados en arrastrar o llevar o conducir a ese chivo expiatorio que simboliza a Satanás hasta el desierto, que representa el periodo desolado y vacío de la tierra durante el milenio, como se menciona allí en Isaías 24 y Jeremías 4 y en Apocalipsis 20. Pero entre el cierre de la gracia y el inicio del milenio va a suceder un breve e intenso periodo de tribulación planetario, tal como jamás se ha vivido en 6.000 años de pecado, mis hermanos. A ese periodo se le llama tribulación final o tiempo de angustia de Jacob. Es el tiempo final, de la crisis final que va a vivir esta tierra. Es el último periodo de tiempo, el mencionado, como les decía allí en Daniel 12:1, tiempo de angustia, cual jamás ha habido que exista nación sobre la tierra, ni lo habrá. Y el mismo Jesús lo mencionó en Mateo 24 también, en el sermón profético del Monte de los Olivos. Entonces, Dios le permitirá en ese tiempo a Satanás angustiar, afligir hasta el extremo, como le permitió hacerlo con Job a su pueblo, ya que Job era como un tipo en miniatura del tiempo de angustia, a su pueblo sellado, que serían los 144.000 ungidos. Y estos, como el hombre destinado para esta misión de Levítico 16:21 del campamento de Israel, lo van a superar con mano firme, lo van a sujetar en esa travesía y él no se les va a escapar, no va a poder en esa travesía que lo lleva hasta el desierto, y no podrá lograr soltarse haciéndolos pecar a los 144.000, porque ese será todo el esfuerzo final que él hará, y por eso él odia tanto a la última generación. Por tanto, este hombre, mis hermanos, este hombre destinado de Levítico 16:21 para trasladar a Azazel al desierto, representa a los 144.000 ungidos de Jehová, a los 144.000 sellados, ungidos, al remanente final de Dios, que aparecen profética y antitípicamente y cronológicamente en la escena final del drama de estos 6.000 años de pecado, desde que Adán y Eva cayeron en el pecado, que ya han pasado casi 6.000 años ya, desde la caída de Adán y Eva en el pecado. Aparecen después del juicio, tras el cierre del tiempo de gracia cronológicamente, o libertad condicional, para que con su victoria total, con el poder de Dios, del Espíritu Santo, obrando en sus vidas tras la lluvia tardía, sobre toda tentación y pecado, siguiendo el modelo humano de Cristo Jesús, siguiendo el patrón, el modelo de Cristo Jesús, porque solamente Cristo no es sustituto, sino modelo, en una carne humana caída, puedan vindicar finalmente, o podamos vindicar finalmente, en colaboración con Jesús, el honor del carácter de Dios ante todo el universo creado,
y aplastar a Satanás, o que Dios pueda aplastar a Satanás finalmente por medio de esta última generación que podemos ser nosotros, la cabeza de la serpiente para siempre. Así como Cristo lo logró hace casi 2000 años atrás, aquel 14 de Nisan del año 31, el día de la Pascua, cuando Él murió en la cruz del Calvario y cuando dijo al morir, consumado es, porque había logrado aplastar la cabeza de la serpiente en aquel momento, lo había pisoteado su cabeza. Y este hecho lo registra también el apóstol Pablo en Romanos 16:20 de la siguiente manera, y se lo comparto. Romanos 16:20 es un texto muy bonito, me gusta mucho, me lo sé de memoria, pero se lo voy a leer. Dice Romanos 16:20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Eso está en Romanos 16:20. Sí, mis hermanos. Pero ya les he probado ahora, aquí, por la ley, en este caso por el Pentateuco, por la Biblia, por los escritos inspirados de Dios, del Espíritu Santo aquí en la palabra de Dios, la evidencia clara de esta verdad inspirada. Lo he probado por la ley. Esta es la ley inspirada de Dios, la Biblia, el Pentateuco. Pero ahora yo les voy a completar la prueba final, guiándonos por el testimonio, como dice Isaías 8:20. Dice: a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a ello, es porque no les ha amanecido. Es decir, que tenemos que probarlo por la Biblia y por el Espíritu de profecía. Todos los escritos inspirados de Dios, la palabra de Dios y los escritos de la sierva de Dios, inspirada por Dios, Elena de White, deben ser la confirmación de las verdades que enseñamos. Más nosotros como remanente, como pueblo adventista, como pueblo final de Dios, que ha de formar los 144.000. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, como dice Apocalipsis 19:10, cumplido en el ministerio profético de la mensajera de él, de Dios, Elena de White. Entonces, hay una cita que les quiero compartir que no se la van a encontrar en muchos lugares. Esa cita está aquí, en el año 1852, a 8 años de haber comenzado el día final de la expiación, en 1844, Elena de White registró lo que mostraron sobre esta dramática escena, o lo que Dios le mostró sobre esta dramática escena del tiempo final, del tiempo de tribulación, cuando el pueblo de Dios, este hombre elegido, este hombre destinado, está llevando al macho cabrío a Azazel al desierto. Y esto no lo van a encontrar en otro lugar, a no ser que sea en esto, en la colección Spalding and Magan Collection, en el mismo capítulo 1, en el mismo primer capítulo, esta colección de Spalding and Magan, ahí es donde está, no lo van a encontrar en otro lugar esta cita. Y quizás por eso, casi el 100% de los adventistas del séptimo día y de los que han estudiado este mensaje adventista ignoren esta importante revelación que confirma la teología de la última generación. Esta teología de la última generación que fue defendida y llevada a una teología sistemática por el ya fallecido, maltratado y mal comprendido pastor Andreasen. Y todos aquellos que creen y predican el mismo mensaje, que creen en la teología de la última generación, que es bíblica y se puede probar por el Espíritu de profecía, es lo que estoy haciendo aquí. Todos los que creen este mensaje, que es el mensaje más precioso que fue traído al pueblo remanente de Dios en 1888 en Minneapolis, y que fue revuelto a mediados del siglo XX, a mediados del siglo pasado, y que provocó la pérdida de las credenciales de una forma injusta y de una forma arbitraria al pastor Andreasen, porque le quitaron las credenciales por unas cartas que hizo a las iglesias debido a la protesta, por protestar en contra de la traición interna, en el vergonzoso hecho de cambiar fundamentos de la verdad de Dios que tienen que ver con el tema de la salvación, que fue defendida por el adventismo histórico por más de 100 años, con el nacimiento de esta nueva teología que surgió tras la fundación o la formación del libro QOD, tras las conversaciones con líderes evangélicos, de nuestros líderes de la Conferencia General, y se echó por tierra las verdades eternas, las verdades del Evangelio eterno, verdades que tienen que ver con la salvación, que están tergiversadas allí, fundamentos. Y aquí debajo de este video les voy a dejar el link en la descripción de esta cita de Spalding and Magan Collection para que la comprueben por ustedes mismos. Esta cita de Elena de White,
y la tengo aquí copiada. Y escuchen bien esta cita porque no la van a encontrar en otro lugar que no sea allí y quizás sea nueva para muchos, para la mayoría de los que me están escuchando. Dice así la cita. Está en Spalding and Magan Collection. Dice: vi que la obra de Jesús, escuchen bien, en el santuario pronto estará terminada. Y después de que su trabajo haya terminado, es decir, el trabajo de Cristo, vendrá a la puerta del primer departamento y confesará los pecados de Israel sobre la cabeza del chivo expiatorio. Ahora continúa ella, dice: luego, mientras las plagas caen, el chivo expiatorio, hablando ella de Azazel, que representa a Satanás, luego mientras las plagas caen, el chivo expiatorio está siendo trasladado. Él hace una lucha poderosa para escapar, pero la mano que lo guía lo sujeta rápidamente o fuertemente. Si lograra escapar, Israel perdería la vida. Escuchen bien. Vi que llevaría tiempo llevar al chivo expiatorio, en este caso Azazel, que representa a Satanás, a la tierra del olvido, al desierto, después que le pusieran las manos, los pecados, sobre la cabeza. Eso está en Spalding and Magan Collection, en la página 2. Sí, mis hermanos, aquí en esta cita, inspirada por Dios a la sierva, su mensajera, podemos entender que la lucha por escapar de este chivo Azazel es el último intento de Satanás de demostrar que el plan de Dios no funciona. Por eso él forcejea y quiere escaparse de las manos de este hombre destinado para esto, que representa a la multitud de los 144,000. Y él quiere demostrar que no funciona el plan de Dios. Si él puede hacer que el pueblo sellado de Dios, en este caso los 144,000 ungidos, pequen, después que la obra del perdón, después que se cierre la gracia, después que Cristo haya terminado y haya concluido en el santuario, entonces Israel perdería la vida, el pueblo de Dios perdería la vida, y esto no vindicaría el carácter de Dios. Para que vean si Dios está en riesgo en todo esto y el protagonismo que nos ha dado a nosotros los seres humanos. Y sin dudas, aquí Israel está simbolizado por el hombre destinado de Levítico 16:21. El hombre destinado para esto, para conducir al macho cabrío a Azazel al desierto, que aparece después que el sumo sacerdote sale y deposita los pecados sobre él. Entonces, que Azazel simboliza a Satanás y representa este hombre destinado, este hombre alto, al pueblo remanente de Dios final. Como les he dicho, que son los 144,000 ungidos, es lo que está representando este hombre de Levítico 16:21. Y sé que muchos no saben de esto y lo están oyendo por primera vez. Entonces tengamos en cuenta que lleva algún tiempo probar el caso del carácter de Dios, que ha sido puesto en tela de juicio por Satanás cuando era Lucifer, hace ya más de 6,000 años atrás. Y entonces ha continuado y va a demorarse un tiempo seguir vindicando el carácter de Dios, aun cuando la gracia se cierre, por el pueblo final de Dios, representado por este hombre destinado. Y el propósito del periodo, del tiempo, después del cierre de la libertad condicional, es decir, después del cierre del tiempo de gracia, después que se concluya el juicio investigador, después que Cristo abandone el santuario, es un tiempo para una demostración final sobre quién dice la verdad, mi hermano. Porque todavía sigue el gran conflicto entre Cristo y Satanás. El gran conflicto por vindicar el carácter de Dios, que ha sido puesto en tela de juicio por el maligno. Y Dios afirma que su gracia y su poder permitirán que toda una generación, escuchen bien, que toda una generación viva sin pecar cuando Satanás ejerza sus mayores engaños jamás ejercidos en este mundo en 6,000 años. Sus engaños y persecuciones contra los que Dios ha sellado, con los que Dios ha derramado su Espíritu Santo y los ha sellado y ha puesto su sello en su frente y ha puesto su nombre. Y en ese momento no va a haber intercesor para ellos, ya que Cristo habrá concluido el juicio y habrá abandonado el santuario porque Él es el sumo sacerdote. Entonces vivirá esta última generación de los 144,000 sin intercesor durante el tiempo de angustia de Jacob. Y entonces Satanás dice que incluso Dios no puede evitar que toda esta generación final ceda una sola vez a su influencia y a su persuasión. Y por eso va a atacar con todo su poder, con todas sus fuerzas malévolas, malignas, infernales,
y todos sus agentes, los demonios y los seres humanos utilizados por él, al pueblo de Dios para hacerlo pecar. Entonces, esta última generación de seres humanos necesita dar respuesta a la siguiente pregunta, mis hermanos. Y tiene que ver con nosotros, porque yo creo que somos casi ya esa última generación. Entonces, ahora la pregunta que debemos responder: ¿quién está diciendo la verdad? Es lo que tenemos que responder. Es lo que ha de responder esta última generación que formarán los 144.000. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Dios o Lucifer? Entonces, mis hermanos, el universo contempla este espectáculo y se necesita saber esto. Pero esto se va a saber a través de la demostración de esta compañía de seres humanos consagrados a Dios. Satanás y sus muchos aliados malvados, los demonios y los seres humanos que son poseídos por él y por sus huestes infernales, van a hacer todo el esfuerzo posible con gran ira por destruir a este pueblo de Dios, haciéndolo pecar. El maligno tiene la plena carga del mundo y todas las legiones de la oscuridad con él, y todos los malvados se le van a unir en ese tiempo final, se le van a unir a él, lo que significa que toda una vanguardia viene contra el pueblo de Dios para derrocarlo. Por eso dice la Biblia que ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, y él se llenó de ira, como dice, contra el resto de la descendencia de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesús. Pero Satanás, mis hermanos, se mantiene firme y obstinado en su malvado propósito. Él no cambia, al contrario, va a seguir obstinado, y hasta el final del milenio, después del milenio, sigue en su obstinación. Si Satanás pudiera llevar al pecado, escuchen bien, al pecado a uno solo de los 144.000 ungidos del tiempo final, si pudiera llevar a uno de ellos a elegir transgredir la ley de Dios en un solo pecado, en lo más mínimo, él triunfaría y Dios quedaría derrotado. Dios no quedaría vindicado, su carácter sería totalmente destrozado. Y aquí hay un pueblo que por primera vez en la historia, mis hermanos, de estos 6.000 años de pecado, desde que Adán y Eva cayeron en el pecado de este planeta Tierra, le han sido borrados en la vida todos sus pecados. Cuando Cristo abandone el santuario, cuando se acabe el juicio, los pecados completamente serán limpiados y borrados, y han sido sellados por la eternidad. Y contra este pueblo será su lucha final, la lucha del enemigo por hacerlos pecar, y por eso forcejea para escaparse como el macho cabrío intentaba, pero la mano lo sujeta fuertemente. Y Dios quiere decir ante todo el universo no caído de los 144.000, aquí está la paciencia de los santos, aquí está la perseverancia, aquí hay un pueblo que guarda mis mandamientos, que ha sido completamente separado del pecado, que han logrado la victoria sobre la tentación y el pecado, y prometo que nunca más volverán a pecar. Eso es lo que Dios quiere decir y va a decir. Es una lucha desesperada entre Jesús y Satanás. Es el gran conflicto llegando al clima final de esa gran lucha milenaria, de esa gran lucha de 6.000 años o poco más de 6.000 años. Una vez fue una lucha entre Jesús y Satanás, personalmente, en el terreno personal, culminada en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es. Fue una lucha de Jesús como humano, como un segundo Adán, que vino en una naturaleza humana caída después de Adán 4.000 años. Pero durante el tiempo de las plagas postreras, nuevamente, va a ser una lucha entre Jesús y Satanás. Pero esta vez, mis hermanos, es Jesús plenamente vivido en la vida de los 144.000, que van a reflejar plenamente el carácter de Cristo, siguiendo el modelo de Cristo. Sigue siendo la batalla entre Jesús y Satanás, por el mero hecho de que no caerán, en las fieras tentaciones que llevan al pecado. Satanás será derrotado, su causa se perderá para siempre, y amén por eso, porque él es un enemigo derrotado y va a ser vencido, va a ser derrotado para siempre, jamás, constituyendo esto el tiro de gracia final sobre él y sobre sus mentiras acerca del carácter de Dios. Mis apreciados hermanos, quiero que me escuchen bien.
a lo largo de la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, Dios deja muy claro, muy en claro, que nada es más importante en todo el universo que limpiar su reputación, que limpiar su nombre, que ha sido puesto en tela de juicio, que honrar su nombre que es santo, porque Dios es un Dios de justicia, un Dios de amor, un Dios perfecto de justicia y de amor, y su carácter fue puesto en tela de juicio por el maligno. Y eso es exactamente lo que Juan nos dice en Apocalipsis capítulo 7, y cuando habla de allí del sellamiento del pueblo remanente final de Dios. Y debemos comprender que Jesús no volverá hasta que Dios tenga un pueblo que haga de la custodia del nombre de Dios el propósito más importante que hay en sus vidas. Sí, mis hermanos, tiene que haber un pueblo que lo que más importante lleve en sus vidas sea vindicar y honrar el nombre de Dios. Y hasta que ese pueblo no exista y no esté preparado, no va a venir el derramamiento del Espíritu Santo y la lluvia tardía. Y dice allí Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo del 1 al 3, y después de estas cosas, vi a 4 ángeles parados en los cuatro rincones de la tierra, sosteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre cualquier otro árbol. Y vi a otro ángel que ascendía desde el este. Ese es el ángel del sello y representa a Cristo. Sube del oriente. Dice, y vi otro ángel que ascendía del este con el sello del Dios vivo o el Dios viviente, y él clamó con voz alta a los 4 ángeles a quienes se les dio permiso para dañar a la tierra y el mar, diciendo, no lastimes a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Eso está citado por el apóstol Juan allí en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3. Mis hermanos, debemos preguntarnos, ¿por qué Dios está frenando a estos vientos de terror, a estos vientos de destrucción, a estos vientos de los últimos días? ¿Y por qué todavía no se desatan estos vientos de destrucción? Sería una pregunta muy buena que nos hiciéramos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué Dios está reteniendo los 4 vientos? Los vientos de las pasiones humanas. Miren, mis hermanos, la única razón es que el pueblo de Dios aún no está listo para el sellamiento, porque lo impide el pecado. Por eso Cristo no puede concluir el juicio celestial, por eso no puede culminar el juicio celestial y su obra de purificación en la expiación final del santuario celestial, mis hermanos. Porque mientras su pueblo remanente en esta tierra, siga manchando el lugar más santo, el lugar santísimo del santuario celestial, con su conducta, con sus pecados, y cuando digo me estoy refiriendo a mí también, estoy hablando de su pueblo remanente, la purificación del santuario celestial, entonces depende, mis hermanos, de la purificación de los corazones, de la purificación de las mentes del pueblo de Dios que vive en esta tierra. Y si esto no sucede en una generación de su pueblo remanente, de una generación que viva a la misma vez, que sea contemporánea, que sea una generación al unísono, si esto no sucede en esa generación, estas cosas no pueden suceder. Mis hermanos, es lamentable que la inmensa mayoría, o casi diría que el 100% del pueblo de Dios, y es triste decirlo, aún no nos hemos dado cuenta del propósito por el cual se nos fue dado este evangelio eterno, por el cual Dios nos dio esta misión como remanente final. Dios está reteniendo esos vientos de la furia satánica hasta que el pueblo de Dios, tenemos que entender eso, hasta que el pueblo de Dios, el remanente de Dios,
esté listo para llevar a cabo su última misión a la tierra, que es predicar el mensaje de los 3 ángeles al mundo entero, el evangelio eterno. Dios está aguardando, está aguantando los vientos hasta que como pueblo remanente de Dios del tiempo final, última generación, estemos listos para ser sellados, mis hermanos. Él quiere poner su sello de aprobación en nosotros. Entonces, este sello enojará tanto a Satanás y provocará tanto su ira sobre el pueblo de Dios en esta tierra, la última generación, que será algo terrible. Este es un sello que enoja mucho a Satanás y él no quiere que sea colocado sobre el pueblo de Dios, porque esto será el tiro final de gracia contra él y la vindicación del carácter de Dios. Y Elena de White escribió lo siguiente y se los comparto. Dice así: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver. Escuchen bien, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, no es un tatuaje, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Eso está en el cuarto comentario bíblico adventista, en la página 1183 del año 1902. Y se encuentra también citado en el libro Eventos de los Últimos Días, de la página 223. Sí, mis hermanos. Hay una declaración aquí en la Biblia que se encuentra en Hebreos capítulo 11, el versículo 39 y 40, que ha sido conocido como la galería de la fe en Dios, ese capítulo, que hay un texto que nos conocemos muy bien de memoria todos, que es el versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Dice así: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y está hablando de esa lista, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Está citado en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 39 y 40, que son los dos versículos finales del capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Entonces, en este capítulo 11, el apóstol Pablo, que es quien se piensa que la escribió, enumera a varios héroes de la fe a lo largo de los primeros 4000 años de pecado de esta tierra. Desde que Adán y Eva cayeron, comienza hablando de Abel y termina hablando de sus días. Y él enumera una lista, una serie de héroes de la fe del pueblo de Dios que vivieron en esos primeros 4000 años de pecado de esta tierra. Y allí él dijo que esa promesa de inmortalidad, para que ocurriera, tiene que suceder algo dramático en la generación que estará viva cuando Cristo venga. No van a ser perfeccionados aparte de los que estén vivos en el momento que Cristo venga. Cristo aún no ha venido. Entonces algo dramático tiene que suceder, algo sorprendente tiene que suceder. Lo sorprendente, en verdad, es que no puede haber resurrección, mi hermano, una resurrección de los justos muertos en Cristo, de la primera resurrección general esa, sin que haya un desarrollo, primero, de los 144.000 que logren la perfección de su carácter cristiano en la última etapa de la historia de la tierra. Cristo no puede terminar el trabajo, y ese trabajo simplemente no se puede terminar porque existe el pecado. Hasta que el pecado no sea terminado y eliminado y dominado en la vida del pueblo de Dios, no se va a concluir. Durante los últimos 30 o 40 años, nosotros hemos escuchado mucho sobre la obra de Cristo, mi hermano, en el santuario celestial, desde el año 1844, que comenzó a predicarse el mensaje. Entonces, hemos revisado la evidencia profética sobre la cual se basó la confianza de nuestros pioneros adventistas, y hemos encontrado que es sólida con respecto a este tema. Hemos estudiado bíblicamente
y hemos reexaminado bíblicamente esta creencia del juicio investigador en 1844 y se puede sostener con el estudio de la Biblia, bien demostrado que es una realidad, que es una verdad. Pero les quiero decir algo, que ha habido un silencio que es ensordecedor sobre el trabajo de la limpieza, sobre el trabajo de la purificación en nuestros corazones, en la expiación final que comenzó el 22 de octubre de 1844 y que corresponde al trabajo de limpieza o purificación en el cielo, mis hermanos. ¿Sí? Ha habido un silencio en torno a esto. No se habla, no se predica, no se dice, no se enseña, no se escucha. Entonces, el santuario celestial no puede ser limpiado del pecado, en este caso, hasta que nuestros corazones, el corazón del pueblo de Dios, no esté limpio del pecado, mi hermano. No se puede concluir esa obra. Cristo no puede concluir su obra hasta que el pecado no sea erradicado y sea purificado en nuestros corazones y mentes. La limpieza en el santuario celestial de Dios no puede completarse hasta que esa obra de expiación final que Cristo comenzó a hacer el día 22 de octubre de 1844 sea completada en mi corazón, en tu corazón, en el corazón del pueblo remanente de Dios, en el de una generación del pueblo remanente de Dios que viva a la misma vez, mis hermanos. Cristo no puede concluir hasta que no se concluya la victoria sobre el pecado en una generación del pueblo de Dios que no sea purificado en nuestras mentes y corazones. Es solo cuando la expiación final muestra que Dios, en este caso, puede detener el flujo de pecados de nuestros corazones, que Dios puede eliminar entonces nuestros pecados del santuario de arriba. Dios puede eliminar esos pecados del santuario celestial, del santuario de arriba, cuando sean eliminados de nuestra mente, cuando sean eliminados de nuestro corazón, cuando sean eliminados de nuestra vida. Si no, no puede concluir. La eliminación de los pecados, mis hermanos, en mi vida será seguida por la eliminación de los pecados en el santuario celestial. Y por extensión, tenemos que entender que esto sucede con el pueblo remanente de Dios, que si con el poder de Dios logra la victoria, o logramos la victoria sobre la tentación y el pecado en esta carne humana caída en nuestras vidas, a esto le va a seguir, mi hermano, algo glorioso. A esto le va a seguir la purificación de los pecados en el santuario celestial. Y Cristo podrá concluir su obra, y solamente entonces Cristo podrá terminar su obra de intercesión, su obra de purificación del santuario celestial, porque el santuario celestial seguirá contaminándose mientras haya pecado y contaminación en nuestras vidas, en la vida del pueblo de Dios en la tierra. Y Elena de White lo expresa muy claro, de la siguiente manera, de una manera muy clara, de una manera muy sucinta. Y ella lo escribió, o no lo escribió, está escrito en la compilación de la matutina Maranata, el Señor viene. Dice así esa cita de Elena de White que se encuentra ahí en la matutina Maranata, el Señor viene, lo siguiente. Dice: debe haber una purificación del alma aquí en la tierra, en armonía con la limpieza de Cristo del santuario en el cielo. Eso está en Maranata, el Señor viene, en la página 249, mi hermano. Muy importante. Y tenemos que entender eso. Tenemos que entenderlo muy bien. Tenemos que analizarlo. Este es el momento de asegurarnos, hermanos. Es el momento de asegurarnos de que todo pecado esté realmente limpiado, que esté limpio de nuestros corazones, que esté limpio de nuestras mentes, que sea sacado de nuestras vidas. Es el momento de asegurarnos de eso. Este es el momento, hoy, aquí, ahora, es el momento de mostrarle al mundo y al universo que nos contempla cómo realmente funciona el gobierno de Dios, cuál es el carácter real de Dios. Y nos ha llamado para colaborar en la vindicación de su carácter. Yo no sé, mi hermano, yo no sé hasta cuándo nosotros no vamos a entender de una bendita vez, mis hermanos, cuándo vamos a entender de una bendita vez que el remanente, como nosotros, y el día de la expiación y la expiación final es la razón de nuestra existencia como
remanente de Dios del tiempo del fin. Dios nos levantó con un lineamiento profético, con una misión profética para cumplir y dar el último mensaje de amonestación a esta tierra, para vindicar su nombre en este tiempo final. El nombre de Dios está en peligro, mi hermano. Está en peligro hasta que pueda demostrarse que su gracia, en este caso, puede producir, o hasta que Él pueda demostrar que su gracia puede producir a personas que lo van a amar por completo, que lo vamos a amar por completo todo el tiempo, sin preguntas, sin reservas, sin reproches, sin objeciones, sin racionalizaciones. Dios quiere demostrar su amor ágape a través de su pueblo remanente y la victoria sobre la tentación y el pecado. Simplemente debemos entender que lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Tenemos que amarlo porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces debemos demostrar de una vez por todas que el amor siempre produce obediencia, mi hermano. La fe que obra por el amor, y por una vez este amor y obediencia serán continuos, serán permanentes, 24 horas del día. Satanás está luchando, mi hermano, él está luchando muy duro con el objetivo de eliminar este concepto, esta enseñanza. Hace tiempo que está obrando por eso. Quiere eliminarla de la mente de cada adventista del séptimo día, de cada uno que hemos estudiado y creemos este mensaje. Porque si él puede destruir este concepto, esta enseñanza, esta doctrina, esta verdad, puede entonces anular el llamado de Dios a este pueblo hace ya 176 años, en este año 2020, cuando surgimos en 1844. Y tenemos una misión de exaltar la ley de Dios y enseñar la verdad del santuario. Entonces debemos entender que el foco de nuestro estudio debe ser el estudio de la purificación del santuario, la purificación de nuestras vidas, del pecado en nuestras vidas, antes de la venida de Cristo. Debemos entenderlo, debemos enseñarlo, debemos compartirlo. Solo de esta manera, mi hermano, se puede cumplir completamente la promesa que nos da el Evangelio. Allí en Génesis 3:15, el protoevangelio, el primer evangelio, cuando se le dijo a la serpiente que ella le iba a herir el calcañar a la mujer, aunque ésta le iba a pisotear la cabeza. Y Cristo es la simiente, que la simiente fue la que lo venció, es la simiente elegida de la mujer. Cristo la aplastará de una vez y para siempre en la cabeza a la serpiente. Cuando Dios finalmente, en este caso, alcance a pisotear en breve, porque quedan pocos años para eso, bajo la planta de los pies de su pueblo remanente, en colaboración con Cristo, la venenosa cabeza del pecado de la serpiente antigua, de esta serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, como lo dice allí el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, ¿sí? Como está escrito allí en Romanos 16:20 por el apóstol Pablo, y les comparto el texto, muy bonito el texto, me encanta, uno de mis textos favoritos de la Biblia. Dice Romanos 16:20, Romanos 16:20, se me perdió, esperen, disculpen. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve la cabeza de Satanás bajo la planta de vuestros pies. Amén. Eso está en Romanos 16:20. Sí, mis hermanos, les quiero decir algo. Es el tiempo de confiar en Cristo. Es el tiempo de entender que Dios nos levantó como remanente con una misión. Y la misión es vindicar el carácter de Dios ante el universo. Y somos parte de esa última generación que se está formando para darle el tiro de gracia final a Satanás en colaboración con Cristo y vindicar el carácter de Dios. Porque el objetivo principal por el cual Cristo vino a este mundo, antes que salvarnos a nosotros, fue vindicar el carácter de Dios ante el universo. Entonces nosotros necesitamos entender que no vamos a servir a Dios por amor al premio, a la recompensa, ni por temor a las consecuencias. Cuando logremos nosotros entender que servimos a Dios por amor,
como hizo Job, y no por conveniencia ni por miedo, entonces estaremos listos para vindicar el carácter de Dios. Debemos vencer sobre nuestro egoísmo, sobre el yo, sobre nuestra voluntad propia humana, y ceder nuestra voluntad humana a la voluntad divina para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, como Jesús oró en Getsemaní. Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Si puede, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Debemos someter nuestra voluntad humana a la voluntad divina y decir como Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y lo que vivo ahora en la carne, en esta carne humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, mi hermano, es posible vencer sobre la tentación y el pecado. Porque la Biblia lo dice y Cristo nos desafió a ello. Y si no fuera posible, Cristo no nos hubiera desafiado. Como lo dice allí Apocalipsis 3:21, en el mensaje a la Odisea, que la Odisea representa la última iglesia en la historia de esta tierra, proféticamente. La Odisea significa Laos, significa pueblo, y Dai significa fallo judicial, que somos el pueblo del fallo judicial que comenzó en 1844 con la expiación final. Entonces dice Cristo allí en Apocalipsis 3:21 a los miembros de la Odisea, que somos nosotros del tiempo final, al que venciere. Pero al que venciere, ¿sobre qué? Sobre el pecado, así como yo he vencido, porque Cristo venció sobre el pecado en una carne humana caída 4000 años después de Adán. Y dice, al que venciere así como yo he vencido, lo dejaré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Y como dice Judas 24, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Y habla de los 144.000 en Apocalipsis capítulo 14, en los primeros versículos, en los primeros 5 versículos. Y dice que estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Pues son sin mancha delante del trono de Dios y del Cordero. Y cantan un cántico nuevo que nadie puede aprender, porque es el cántico de su experiencia. Porque ninguna multitud jamás en la historia de estos 6.000 años de pecado, ninguna compañía, ninguna generación a la vez, logró lo que va a lograr los 144.000, que es vencer sobre la tentación y el pecado. En un tiempo sin intercesor van a estar viviendo, con las peores tentaciones habidas y por haber, la ira de Satanás desatada, los seres humanos sin gracia, sin intercesor. Sin embargo, como ese hombre destinado de Levítico 16:21, van a llevar a Azazel, a Satanás, hasta el milenio, el comienzo del milenio. Desde la segunda venida de Cristo hasta el cierre del tiempo de gracia hay un tiempo. Y durante ese tiempo es el tiempo de angustia de Jacob, un tiempo sin gracia, donde el pueblo de Dios estará en esta tierra, el remanente, los 144.000, con una victoria total sobre la tentación y el pecado en una carne humana caída, con un carácter perfecto a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, y van a vindicar el nombre de Dios para siempre. Y Dios va a pisotearle la cabeza a Satanás a través de esa última generación, definitivamente y para siempre, en colaboración con Cristo, que se la pisoteó hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, el 14 de Nisan del año 31, cuando dijo consumado es, y murió en la cruz del Calvario, porque vivió una vida y fue tentado en todo, pero sin pecado. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios me bendiga, y quiera Dios que nosotros podamos estar preparados para el encuentro con ese Dios maravilloso, que quiere encontrarse con nosotros en las nubes del cielo y decir, venid benditos de mi Padre. Jesús mismo lo va a decir, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tus planes, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga el estudio de su palabra, y que puedas comprender, y que podamos comprender la misión para la cual Dios nos llamó. Amén.